Dos soluciones. Bien, en este segundo video vamos a analizar el problema número 14. En este caso tenemos una pelota de béisbol que es lanzada hacia arriba con una rapidez de 30 metros por segundo. Nos piden determinar cuánto tiempo tarda en subir, a qué altura va a llegar, cuánto tiempo tardará nuevamente en regresar al suelo, cuánto tiempo demora en todo el trayecto y cuánto tiempo tendrá una rapidez de 16 metros por segundo. Si ustedes visualizan, es una pelota cualquiera, en este caso de béisbol, que es lanzada hacia arriba. Al ser lanzada hacia arriba, tiene que tener una velocidad inicial, en este caso son 30 metros por segundo. Entonces nos piden analizar cuál sería el trayecto de esta piedra desde que sube hasta que baja, ¿ya? Y entre medio hay varias preguntas relacionadas. Vamos a identificar el problema. La pelota de béisbol se lanza verticalmente hacia arriba, es decir, se mueve de un punto inicial A a un punto final llamado C. En este caso es una trayectoria rectilínea, por lo tanto tenemos una dirección vertical y además la velocidad inicial no es cero, no se suelta, se lanza. La velocidad en el punto A es de 30 metros por segundo y el signo va a depender nuevamente de la ubicación del observador. La aceleración es la aceleración de gravedad, siempre. Nos preguntan por el tiempo que se demora en llegar al punto más alto, que es el punto C. La altura a la que llega desde el suelo, cuánto tiempo toma llegar al suelo nuevamente, el tiempo en todo el trayecto y finalmente en qué instante tiene una velocidad de 16 metros por segundo, que será el punto B. ¿No es cierto? Bajo estas consideraciones vamos a hacer nuestro esquema. Entonces, en el planteamiento del problema tenemos lo siguiente. Y ahora ya podemos ir modelando. El eje vertical nuevamente es el eje Y. Aquí está la pelota de béisbol. Esta es la dirección del movimiento inicial de la pelota de béisbol. Y nuevamente la aceleración siempre apunta hacia el centro de la Tierra. En este caso su valor sigue siendo 9,8 metros por segundo. Suponemos movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? La pelota sube en forma vertical y baja en forma vertical, por lo tanto su trayectoria es vertical. Desde el punto A al punto B y al punto C. Por definición, nuevamente todo cuerpo que es lanzado hacia arriba se ve afectado por la aceleración de gravedad 9,8 y el signo de esta aceleración depende del sistema de referencia. La pelota de béisbol es lanzada hacia arriba, por lo tanto su velocidad en el punto A es de 30 metros por segundo, que es esta que está acá. Y va disminuyendo a medida que alcanza una altura determinada. Va disminuyendo porque va desacelerando mientras va subiendo. Es decir, va disminuyendo su velocidad. Y cuando llega al punto C, se detiene. Por lo tanto, en el punto C, su velocidad va a ser cero. Aquí lo que se produce la variación es en el desplazamiento, que sería como la altura máxima a la cual llega el punto. Y el trayecto va a llevar a un punto B. ¿No es cierto? El punto B está a la mitad del camino, si ustedes quieren. Vamos a suponer que el tiempo inicial 0, por lo tanto el delta t de subida es simplemente t. Las ecuaciones de movimiento me indican que la ecuación de la ecuación de movimiento me indica que la posición final, en el caso vertical, es que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por t menos un medio de g por t cuadrado. El signo menos es porque elegimos la dirección positiva hacia arriba. La aceleración tiene un valor de 9,8. La ecuación de movimiento de la velocidad para el MRUA sigue siendo velocidad final igual a velocidad inicial menos g por t. Y la ecuación de movimiento para la velocidad final es b cuadrado igual a b sub i al cuadrado menos 2g por delta i. Aquí el delta i es el desplazamiento. Como la pelotita se va moviendo, se va alejando del observador, entonces estos valores tienen valores positivos. Pero una vez cuando regresa, ahí va cambiando sus valores. Si el observador está en el punto A, vamos a colocar el observador acá, y el eje positivo es positivo hacia arriba, entonces la posición inicial vale 0, porque la pelotita sale de acá del punto A.
Y h va a ser la altura que alcanza la pelota de béisbol en el punto C. Por lo tanto, h es la altura. ¿No es cierto? Y las ecuaciones de movimiento entonces van a ser como la posición inicial vale 0, esta cantidad se hace 0. Entonces la posición queda como posición inicial 0 igual a b sub i por t menos 1 medio g por t cuadrado. Y la velocidad final es la velocidad inicial menos g por t, y la ecuación de la velocidad es b cuadrado igual a b sub i al cuadrado menos 2g por delta i. Bien, entonces resolvemos. En la ejecución del problema, vamos a tener lo siguiente. Para encontrar el tiempo usamos la ecuación de la velocidad, en donde la velocidad inicial es 30 metros por segundo, este valor que está acá, y la velocidad final es de 0 metros. Entonces, la velocidad final va a ser 0. 0 igual a 30 metros por segundo menos g 9,8 por t. Aquí despejamos el t. El t va a quedar en función de la velocidad inicial dividido por g. La velocidad inicial es 30 metros por segundo dividido por 9,8 metros por segundo cuadrado, es un tiempo de 3,06 segundos. Es decir, la pelotita de béisbol se demora 3,06 segundos en llegar a una altura máxima. La parte B. Para encontrar la altura, cuando llega la pelota, usamos la ecuación de la velocidad, donde la velocidad final es 0 metros porque llega a una altura, en la altura se detiene, la velocidad inicial es 30 metros, y ahora el cambio de posición, es decir, el delta i, sería h menos la posición inicial vale 0, y por lo tanto el desplazamiento simplemente es h. Acá tenemos lo siguiente, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por delta i. Esta cantidad que está aquí, ¿no es cierto?, la aislamos y por lo tanto va a quedar en función de b sub i menos b sub f, porque aquí hay un signo menos, que pasa a este lado de la ecuación y por lo tanto el b pasa al lado de acá. Entonces en este caso tenemos que 2g por delta i va a ser igual a b i cuadrado menos b sub f. b sub i es 30 metros por segundo. b sub f es 0 porque es la velocidad final. Y eso lo dividimos por 2 veces por 9,8 me da 900, dividido 19,6 me da 45,92 metros. Es decir, la altura a la cual llega la pelotita es de 45,92 metros. En este caso, dado que el observador está en el punto A, la pelota sube a llegar a una altura de 45,92. El tiempo en llegar al suelo debe ser el mismo de subida, es decir, el tiempo en que sube y baja tiene que ser igual de 3,06 metros, por lo tanto el tiempo de bajada va a ser, de subida y de bajada va a ser el doble, 6,12 metros. Es decir, se demora 3 segundos en subir, después 3 segundos en bajar, por lo tanto el tiempo total recorrido es de 6,12. Con eso contestamos las preguntas. Pero podemos notar lo siguiente. Existe otra forma de desarrollarlo. Si nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que sube y baja, esta ecuación, las ecuaciones que encontramos, son las ecuaciones que describen todo el movimiento. Entonces yo utilizo la ecuación de la posición para una posición 0, es decir, cuando vuelve a la posición inicial, voy a tener 30 metros por segundo por t, menos 1 medio, 9,8 por t cuadrado, despejo el t, ¿no es cierto?, y voy a quedar 0 igual a 30 por t menos 4,9 t cuadrado. Entonces tenemos que resolver esa ecuación cuadrática. Ahora, se puede demostrar como desafío que esta ecuación cuadrática, ¿no es cierto?, a t al cuadrado más b por t más c igual a 0, tiene como solución esto. Esto viene de la matemática. Para este caso, los valores de a son 4,9, el valor de b es menos 30, que aparece acá, y el valor de c, que no está, es 0. Entonces, despejando esto, me van a dar dos valores, 30 más 30 dividido por 9,8 y 30 menos 30 dividido por 9,8. Por un lado, 30 menos 30 me da 0, y 30 más 30 me da 60 dividido por 9,8 es 16,2. Fíjense,
el primer tiempo es de 0 segundos y el segundo tiempo es de 6,12, que es exactamente el tiempo que yo encontré en la parte D. El primer tiempo es 0 segundos porque es el tiempo cuando parte, ¿ya? Y el segundo tiempo es el tiempo total de vuelo, es decir, las ecuaciones de movimiento me muestran el movimiento de la pelotita durante todo el instante de tiempo. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el tiempo, puedo simplemente buscarlo a través de la ecuación de movimiento. Ya. Entonces, esto tiene en física el tiempo t sub 0 es igual al tiempo cuando sale la pelota y el tiempo cuando regresa a la mano nuevamente es 6,2. Ok. Vamos a evaluar el problema. La evaluación. Una pelota de béisbol lanzada hacia arriba demora 3,06 segundos en alcanzar una altura máxima de 45,92 y demora 3,06 segundos al llegar a la parte más baja en un tiempo 6,12 segundos. En este caso la pelota alcanza una velocidad de 16 metros por segundo a los 1,43 segundos, que es lo que calculamos acá. Con eso termina el problema. Ahora vamos a trabajar en el problema número 15. El problema número 15, fíjense lo que aparece acá. Una piedra se lanza hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo. Ya la piedra es lanzada, no se suelta. En un camino hacia abajo es atrapada en un punto situado a 5 metros por encima del suelo. Es como lanzar una piedra encima y que alguien le recoja, por ejemplo, una ventana. Determinar qué rapidez tenía cuando fue atrapada. Ya en la guía había un error de tipeo, ahí se tiene que decir atrapado. ¿Cuánto tiempo tomó en todo el recorrido? Vamos a identificar. La piedra se lanza verticalmente hacia arriba, es decir, se mueve desde el punto A al punto C, que es una trayectoria rectilínea, pero que ahora tiene una dirección vertical y que además tiene una velocidad inicial. No se suelta, se lanza. La velocidad en el punto A es de 20 metros por segundo, que está en el enunciado, y el signo va a depender de la ubicación del observador. La aceleración es la aceleración de gravedad y nos preguntan por la rapidez que tenía al ser atrapada a los 5 metros del suelo, que sería nuestro punto B. Además, el tiempo que se demora en llegar al punto B, preguntan en una de las preguntas que aparece acá. Como se trata de describir el movimiento, vamos a utilizar los conceptos de cinemática visto en clase, y en este caso son las ecuaciones del movimiento vertical. Vamos al planteamiento. Bueno, nuevamente acá nuestro eje es el eje vertical, es positivo hacia arriba, está dado por los puntos A, B y C, en la cual el punto A es el punto inicial, cuya velocidad es de 20 metros por segundo, el punto B es una altura de 5 metros, el punto C es cuando alcanza la altura máxima de 0 metros por segundo. Fíjense que aquí la piedra va subiendo y después baja, por lo tanto su trayectoria es de subida y de bajada. Aquí la aceleración de gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra y su valor es de 9,8 metros por segundo. Estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vertical, desde el punto A hasta el punto B, cuya aceleración de gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. La piedra se lanza hacia arriba desde un punto A, que sería la velocidad inicial, disminuye hasta llegar al punto C con una velocidad de 0 y nuevamente empieza a aumentar su velocidad a medida que va bajando hasta el punto B y el tiempo inicial es 0, por lo tanto esta T es simplemente T. Las ecuaciones de movimiento para la posición final en este caso son estas, la ecuación de la posición, donde la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por t menos un medio g por t cuadrado, donde el signo menos depende de la dirección, la elegimos positiva hacia arriba. La ecuación de la velocidad es v sub i menos g por t, es la ecuación de la velocidad. Y por último, la ecuación de la velocidad final al cuadrado, es la velocidad inicial al cuadrado menos 2g por
delta I. Signo menos de acá, elegido por que la dirección es positiva hacia arriba, y el delta I, ¿no es cierto?, es con la piedra cuando va subiendo, su desplazamiento es positivo, y cuando va bajando, su desplazamiento es negativo. Si el observador está en el punto A, es decir, está en el suelo, el eje es positivo hacia arriba, entonces la posición inicial vale 0, es decir, esto vale 0, y las ecuaciones de movimiento quedan descritas a través de lo siguiente. La posición es simplemente la velocidad inicial por t menos un medio de g por t cuadrado. La velocidad es la velocidad inicial menos g por t, y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2g por delta i. Estas son las ecuaciones que vamos a usar, teniendo en cuenta que la altura a la que llega la pelotita es h. Bien, vamos a la ejecución del problema. En la ejecución del problema, si la piedra es lanzada hacia arriba, en su camino recorrido hacia arriba, luego hacia abajo, es atrapada en un punto situado a 5 metros. Es decir, si nosotros consideramos que el desplazamiento es de 5 metros por encima del suelo, y dado que la velocidad es de 20 metros por segundo, entonces podemos encontrar directamente, a la cual, usando la ecuación de la velocidad final, cuánto la velocidad es atrapada. Es decir, la velocidad final, que va a ser la velocidad cuando es atrapada, va a ser la velocidad inicial, es decir, cuando se lanza, menos 2g por delta i. El g es 9,8 y el delta i corresponde al desplazamiento, es decir, el punto final menos el punto inicial, donde es atrapada la piedra. En este caso lo calculamos, 20 al cuadrado menos 2 por 9,8 por 5 me da 302 metros cuadrados partido por segundo cuadrado. Si sacamos la ecuación de resolvemos para B sub f, me va a dar que es más o menos la raíz de 302 metros cuadrados partido por segundo cuadrado, eso es más o menos 17,38 metros por segundo. Los signos dependen nuevamente del observador. En este caso tenemos dos velocidades que dependen del observador. Si la piedra está subiendo, es decir, se aleja del observador, por lo tanto en el punto de 5 metros, cuando va hacia arriba, es de más 17,38. Pero si la piedra viene de vuelta, se acerca al observador, entonces su velocidad es negativa. En este caso, la pregunta es, respondiendo a la pregunta, es que la velocidad de la piedra es de menos 17,38 metros. Si queremos calcular ahora el tiempo de vuelo de la piedra, es decir, cuando llegó a 5 metros, lo que tenemos que hacer es que el tiempo que sube y baja, entonces tenemos que considerar en la ecuación final de la posición 5 metros. Lo hacemos. Consideramos I final 5 metros, velocidad inicial es 20 por t, menos un medio de 9,8 por t cuadrado. Eso significa que 5 igual a 20 por t menos 4,9 t cuadrado. Entonces nosotros tenemos que resolver esta ecuación cuadrática que está aquí, donde el valor de A es 4,9, el valor de B es menos 20 y el valor de C es 5. Utilizando estos valores, resolviendo la ecuación cuadrática explicada anteriormente, vamos a tener dos resultados. El primer resultado va a depender de 20 más 17,378 partido por 9,8 y el segundo 20 menos 17,37 partido por 9,8. El primer resultado, 0,27 segundos, corresponde cuando la pelotita va subiendo, y el segundo resultado, 3,81, es cuando viene bajando. ¿Ya? La explicación en física es lo siguiente: como son dos resultados, el tiempo 1 es el tiempo en que la piedra llega primero a los 5 metros, es decir, a los 0,27 segundos. Luego sube y vuelve a bajar, y el otro tiempo corresponde al tiempo de vuelta, es decir, cuando está en 5 metros, pero ahora regresando. En este caso es atrapada a los 3,81 metros porque nos dicen que calcular el tiempo cuando la pelotita es atrapada. Bien, finalmente la evaluación del problema me dice: una piedra es lanzada hacia arriba, si al volver es atrapada a los 5 metros,
lleva una velocidad de 17,38 y demora 3,81 segundos en hacer todo el trayecto. Es decir, lo que debería pasar es que la piedra debería subir y después bajar. Bien, con eso termina el problema, el video y la cuarta parte de la guía número 1.